Vamos a hablar ahora sobre máximos y mínimos absolutos, o lo que es lo mismo, extremos absolutos. Hasta ahora los extremos que estamos utilizando eran relativos. Vamos a resolver un ejemplo, pero antes de resolverlo, ¿qué va a ser entonces de una forma sencilla un máximo o un mínimo absoluto? Pues he preparado aquí tres gráficas. Nos fijamos, si yo os preguntase ¿dónde tiene estas funciones sus máximos y sus mínimos? Me diríais que en este punto hay un máximo porque crece y luego decrece, y en este punto hay otro máximo porque crece y luego decrece, y en este punto que he marcado hay un mínimo porque decrece y luego crece. Vale, pues estos serían extremos relativos, pero alguno de ellos es máximo. Pues fijaos, este de aquí es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto de la función que quede por encima de él. El valor máximo que alcanza la función es aquí. Sin embargo, esto de aquí no es un mínimo absoluto. ¿Por qué no es un mínimo absoluto? Porque hay algunos valores de la función que son más pequeños que él. Vemos que esta función sigue hacia abajo y por aquí he puesto una flechita que sigue hacia abajo. Todos estos valores serían menores que él. Por lo tanto, esta función tendría un máximo absoluto en este punto de aquí, pero no tendría mínimo absoluto porque no para de bajar. Vamos con la segunda función. ¿Dónde hay máximo? Relativo aquí. Mínimo relativo aquí y aquí. Pregunto, ¿tiene esa función un mínimo absoluto? Sí, que coincide con este mínimo relativo. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto de la función que nos dé un valor más pequeño que este. Este es el punto más bajo de todos. Ahora, ¿este de aquí arriba sería un máximo absoluto? No. ¿Por qué? Porque vemos que aquí a la derecha hay puntos de la función que están por encima de él. ¿Cuál es el valor más alto que alcanza la función? Este de aquí, pues este que acabo de marcar, es un máximo absoluto. No tiene por qué subir y bajar. Simplemente es el valor más alto que alcanza la función. Miramos este tercer caso. Mínimos relativos no veo. Máximo relativo, este. Pero además sería máximo absoluto. Sí, ¿por qué? Porque es el punto más alto de la función, el valor más alto que alcanza. ¿Tendría esta función mínimo absoluto? No, porque por aquí no pararía de bajar y por la derecha tampoco pararía de bajar. Así que máximo absoluto de una función es el valor más alto que alcanza, punto en el que alcanza el valor más alto. Mínimo absoluto es aquel punto donde alcanza el valor más pequeño. Bueno, pues hay un teorema que yo ahora no voy a profundizar, ya le dedicaré algún vídeo, que es el teorema de Weierstrass. Pues, ¿qué nos dice el teorema de Weierstrass? Pues bueno, dicho muy por encima, solamente para que sepáis en qué consiste, nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo, a ver que cambie de color, en un intervalo cerrado AB, la función siempre alcanzará un máximo y un mínimo absoluto en este intervalo. De las tres funciones, ¿cuál es la única que está acotada en un intervalo AB? Este ejemplo de aquí, porque esta sigue hacia menos infinito y esa sigue hacia más infinito. Esta sigue hacia menos infinito y esta sigue hacia más infinito. Pero esta que va, esto de aquí, sería A y esto de aquí sería B. ¿Es continuo en el intervalo? Sí, pues es seguro, seguro, seguro que tendrá aquí un máximo y un mínimo absoluto. Este era el máximo absoluto y este era el mínimo absoluto. Pues vamos con el ejemplo. Nos dicen, sea la función f, cuyo dominio es de 0 a más infinito y va desde 0 más infinito a r, definida por 1 partido x más logaritmo neperiano de x, nos piden que hallemos los extremos absolutos de esa función en el intervalo 1 partido e, e. Es un intervalo cerrado. ¿Cuál es el dominio de la función?
el dominio de la función es, aquí me dice de 0 a más infinito. Vale, ya lo sabemos. Ahora lo importante, continuidad de esa función. Bueno, pues resulta que esta función es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de x está definida de 0 más infinito, pero ahí siempre es continua, no tiene discontinuidades. Y 1 partido x tendría una discontinuidad en x igual a 0, pero como 0 no entra en el dominio, esta función no tiene discontinuidades, es continua en todo R. ¿Por qué digo esto? Porque si la función es continua, cuidado, he dicho en todo R, falso, cuidado que me despista aquí, continua en todo su dominio, que es 0 a más infinito, donde no está definida no puede ser continua. Bueno, pues si la función es continua de 0 a más infinito, puedo asegurar que será continua en este intervalo. Es continua en el intervalo cerrado 1 partido e. ¿Y qué nos decía el teorema de Weierstrass? Que si una función es continua en un intervalo cerrado, es seguro que dentro de ese intervalo tendrá unos extremos absolutos, máximo absoluto y mínimo absoluto. Importante, que eso no lo he dicho. ¿En qué valores puede alcanzar esos extremos absolutos? Pues los puede alcanzar precisamente si el intervalo es A, B, lo puede alcanzar o en A o en B o en los extremos relativos. Así que en este ejercicio concreto podría alcanzar los máximo absoluto o mínimo absoluto, donde en A, que es 1 partido E, en B, que es E, o en los extremos relativos que tendré que calcular. ¿Qué hacíamos para encontrar los extremos relativos? Pues hacíamos derivada de la función igual a 0. Vamos a derivar. F' de x será igual a ¿quién? Lo primero, derivo 1 partido x. Si hago la derivada de un cociente, obtenemos menos 1 partido x cuadrado. Derivo logaritmo neperiano de x. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Yo quiero saber dónde esto vale 0. Tendré esta ecuación de aquí. Esto que está negativo lo paso a la derecha positivo. Y me quedaría 1 partido x, que no lo he movido, igual a 1 partido x cuadrado. Multiplico en cruz. 1 por x cuadrado, igual a 1 por x, x. Lo paso todo a la izquierda y tendría x cuadrado menos x igual a 0. Saco factor común. La x, pues me queda x por x menos 1 igual a 0. ¿Qué pasa? Que hay dos opciones, o que x valga 0 o que x menos 1 valga 0. La opción x igual a 0 la rechazo porque el dominio es de 0 a más infinito sin incluir el 0. Pues hago x menos 1 igual a 0 y de aquí saco que x igual a 1. Posible máximo o mínimo relativo. Vamos a ver qué es. Pongo la recta de los números reales y pongo el 1. Sé que de 0 no puedo bajar, ¿por qué? Porque no entra en el dominio. Entre 0 y 1 voy a coger el 0,5 y sustituyo aquí en la derivada. ¿Qué pasará? Que me va a salir negativo. Por encima del 1 cojo el 2, sustituyo en la derivada y me sale ¿qué? Me va a salir aquí positivo. Pues entonces aquí es creciente. Como aquí baja y luego sube, ¿qué va a pasar? Que en 1 tendremos un mínimo. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que ver cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto. Pues ¿qué opciones tengo? Parte de abajo del intervalo, que es el extremo inferior 1 partido e. O el extremo superior, que es e. O el 1.
¿Cómo decido cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto? Pues muy, muy sencillo. Hago que la imagen de 1 partido E, hago que la imagen de E y hago que la imagen de 1. O sea que solo tengo que hacer f de 1 partido E, f de E y f de 1. El que me dé el valor más grande será el máximo absoluto. El que me dé el valor más chico será el mínimo absoluto. ¿Cuál es la imagen de 1 partido E? Pues tengo que sustituir aquí arriba. Tendría 1 partido E más logaritmo neperiano de 1 partido E. La inversa de 1 partido E es ¿quién? E. Y el logaritmo neperiano de 1 partido E, como esto es lo mismo que e elevado a menos 1, es menos 1. Vale. Aquí que tendría f de e, que sería ¿quién? Si sustituyo en la función 1 partido E más logaritmo neperiano de E, que es 1. Ahora veremos lo que nos da cada cosa. Y f de 1, que sustituyo y es 1 partido 1, 1. Más logaritmo neperiano de 1, que es 0. Así que esto nos da 1. Voy a hacer las dos operaciones de arriba. Lo primero, a ver, cojo la calculadora. Bueno, no tenía que coger la calculadora en realidad, porque la primera es muy sencilla. La primera, que es e menos 1, pues nos quedará redondeando 1,72. Para la segunda, que hay una división, si lo hacemos con la calculadora, pongo 1 partido e y a eso le sumo 1 y nos da 1,37. ¿Cuál es el valor más grande que he obtenido? Este de aquí. ¿Cuál es el valor más pequeño que he obtenido? Este de aquí. Pues entonces puedo afirmar que hay un máximo absoluto en 1 partido e y un mínimo absoluto en 1. Así que máximo absoluto, ¿en qué punto? En el punto que tiene de coordenada x de abscisa 1 partido e y la y vale 1,72 y mínimo absoluto ¿en qué punto? En un punto que tiene de coordenada x 1 y de coordenada y también 1. En el punto 1, 1. Pues ahora vamos a ver, ya habíamos terminado el ejercicio, gráficamente qué quiere decir todo esto. Nos fijamos en el dibujo. Tenemos aquí la función f de x, pero resulta que estaba buscando máximos y mínimos en el intervalo que iba desde 1 partido e hasta e. Pues he marcado en rojo el trozo de la función que queda dentro de ese intervalo. Y nos fijamos, ¿cuál es el máximo absoluto? Pues el punto que queda más alto. Sería este de aquí, que veis que sus coordenadas serían 1 partido e, que es lo que teníamos, y e menos 1. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Pues el punto que queda más bajo de todos, que es ¿quién? Este de aquí, y como hemos visto en el ejercicio, era el punto 1, 1. Este extremo que pasaba del intervalo, que no era ni el valor más alto ni el valor más bajo, pues máximo absoluto y mínimo absoluto, que además era ¿qué? Un mínimo relativo, porque hasta este punto la función decrece y a partir de él la función crece. Sin embargo, el máximo absoluto no era relativo, simplemente era el punto en el que la función alcanzaba el valor más alto dentro del intervalo que nos habían dado. 1 partido e, que sería lo que he marcado en rojo.